hermanos, paz de Cristo, muy buena noche. En esta hora les saludo, esperando que la bendición de Jehová lo esté abrazando, lo esté llenando y le esté dando una gran bendición. Hermano, quiero comentarle en esta noche, continuar con la enseñanza del día de ayer, del día de antier, que van en secuencia, van en seguidilla. Si usted no ha escuchado los audios previos a este, yo le recomiendo altamente que lo haga. Si no los encuentra ahí en el chat, pues entonces hágame por favor llegar una petición directa en el canal, no directamente en el grupo, sino a mí en el chat directo, y yo se los hago llegar con gusto, ¿sale? Le voy a pedir también, hermano, que estos audios, si a ustedes son de bendición, los vaya transmitiendo, los vaya pasando, los vaya compartiendo en los grupos de la iglesia, en los grupos con otros hermanos y amigos de la iglesia con los que usted esté teniendo algún tipo de interacción. ¿Por qué? Porque esto es para bendición de toda la iglesia, ¿ven? Entonces, yo sé que muchos de ustedes están aquí en el grupo de clamor por Durango, pero no es solamente para nosotros. Esto lo comparto acá porque son los que están en oración en el momento que lo estamos haciendo. Usted siéntase bendecido, oriente. Acuérdese que una de las razones por las que hacemos este tipo de enseñanzas es porque queremos orientar la oración de esa noche a una área de nuestra vida que necesita ser guiada por la gracia del Señor Jesucristo. Y no quiero decir mucho más para no alargar tanto el audio, pero sí quiero que continuemos. Empezamos el primer día de la semana, lunes. De hecho fue el domingo por la noche. Empezamos a hablar sobre el capítulo 2 de Ezequiel y verso 2, que lo voy a leer de nuevo para regresar un poquito a lo que es el contexto general básico. Dice, y luego me habló, Ezequiel 2:2, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. De nuevo, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y establecimos que esto genera un ciclo de oír la palabra, oír al Espíritu de Dios. Él entra en nuestra vida, Él nos afirma y por consecuencia lo escuchamos. Y cada vez que lo escuchamos podemos darnos cuenta de que Él nos genera un nuevo ciclo donde al escucharlo, Él entra en nosotros, Él genera una firmeza en nuestro ser y así sucesivamente. Y que cada vez que completemos un círculo de estos, estaremos entrando en una dimensión más alta, en un estatus más alto. Luego empezamos a hablar ayer sobre algunos requisitos o algunos pasos que tenemos que dar para poder entrar en la presencia de Dios, para poder entrar a escuchar la voz de Dios. Yo quiero escuchar la voz de Dios, sí, pero ¿cómo va a suceder? No va a suceder fortuitamente, no va a suceder por casualidad, va a suceder porque yo estoy siguiendo un paso. El primer paso que tenemos que buscar o que tenemos que entender es que Daniel, lo leímos en Daniel 10, en los versículos primeros, en el primer versículo me parece, sí, en el capítulo 10, verso 2, dice: cuando en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces Daniel estuvo en ayuno, en aflicción, estuvo separado de la vida normal, diaria, natural que él estaba llevando. No estaba, si fueran nuestros tiempos, no estaba entrando a las redes sociales, no estaba pasando demasiado tiempo frente al televisor, no estaba experimentando pláticas y cotorreos generales con amigos, con compañeros, con hermanos, con familia, etcétera, etcétera. Él estaba enfocado en una sola cosa, en recibir una respuesta de parte de Dios sobre un asunto que él tenía, que había puesto en oración y por lo tanto se había puesto en ayuno. Él quería escuchar la voz de Dios. Hoy en esta noche vamos a escuchar la frase o la idea sobre por qué Daniel
estuvo en ayuno, y sobre todo qué ocurrió inmediatamente después, y nos vamos obviamente a basar en los versículos posteriores. Vamos a ir a vamos a seguir en el capítulo 10, y vamos a ir al versículo 5. Versículo 5 dice de la siguiente manera. Voy a leer dos versiones, la Reina Valera 60 y la Nueva Traducción Viviente. Dice en la Reina Valera: alcé mis ojos y miré. Yo creo que se quede con esa palabra, miré. Alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo, ahí el verso 6 sigue haciendo una descripción. Su cuerpo era como berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como el color del bronce bruñido, y su sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y el verso 7 dice: y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, huyeron y se escondieron. Y desde que empezamos a hablar de estos temas, dijimos que cuando Dios busca intercesores, hay mucha gente que se esconde. Cuando Dios busca a alguien en quien depositar su gloria, su poder, aunque te parezca increíble, hay gente que se esconde. Le toca escuchar la voz, pero se esconde. Le toca recibir una bendición, pero se esconde. Le toca tener una experiencia sobrenatural, pero se esconde, porque tienen miedo. Aquí es bien clara la palabra. La versión de Nueva Traducción Viviente, solamente voy a leer el versículo 5 y el versículo 7 para ahorrar un poquito de tiempo. Levanté mis ojos y vi un hombre vestido de ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Me brinco al verso 7 y dice: y solo yo, Daniel, vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Dicen, en esencia dicen lo mismo, pero fíjate bien que las palabras que más resaltan son aquí: yo vi esta visión. Yo vi esta visión. Yo quiero que tú lo digas conmigo: yo vi esta visión. Cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando tú pretendes, buscas, alimentas la necesidad y el sueño de escuchar la voz de Dios, primero te tienes que separar de lo diario, de lo común, de lo normal. Enseguida lo que tienes que hacer es empezar a abrir tus ojos espirituales. Ese es el siguiente paso. Yo, para escuchar la voz de Dios, primero tengo que aprender a ver con los ojos del Espíritu. Lo digo de nuevo: para poder escuchar a Dios, primero tengo que aprender a abrir los ojos del Espíritu. ¿Y cómo se hace eso? Fíjate bien, hay una cosa que me llamó mucho la atención mientras estaba leyendo, y eso lo vamos a concretar un ratito más con lo que voy a decir más adelante, pero quiero que notes esto. Si yo vuelvo a leer el versículo 5 y el versículo 6, hay una pequeña, gramaticalmente hablando, hay una pequeña variación. En la primera parte, en el versículo 6, cuando él empieza a describir lo que él vio, él dice: y alcé mis ojos y he aquí un varón vestido de lino. En la versión Nueva Traducción Viviente dice: levanté los ojos y vi a un hombre vestido. Lo que yo quiero que notes es que él no está diciendo vi como un hombre, no está diciendo como lino. Y dice: y un cinto de oro de Ufaz, o ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, de oro puro. En otras palabras, no está diciendo como oro o parecido a oro. Sin embargo, si lees el verso 6, entonces vas a encontrar que él empieza a describir, más que una afirmación como lo hace en el verso 5, una asimilación, es decir, que se parece a, o que, porque él empezó a notar algo. Él pensó que estaba viendo a un hombre, pero estaba viendo un ángel. Él pensó que estaba viendo algo humano o algo físico, algo que pertenecía a este
plano, pero estaba empezando a ver y a reconocer algo que pertenecía al plano espiritual. Y eso es impresionante. Yo cuando lo empecé a leer, yo dije, caray, pero ¿por qué aquí describe como un estaba? Por ejemplo, dice, su cuerpo era, ¿sí? Pero al principio dice, vi un hombre, un varón, vestido de lino. No dice como un hombre o algo parecido a un hombre. En otras descripciones de otros profetas o de otros varones de Dios dicen un hombre o alguien, un ser como un hombre o parecido a un hombre, con semejanza de hombre. Eso lo vas a encontrar en varias descripciones de Jesús o de algunos ángeles en las visiones de algunos profetas. Pero en este caso me llamó mucho la atención que en cualquiera de las versiones que tú encuentres o busques, te vas a encontrar que las primeras, el verso 5, todos dicen era, estaba, se veía tal cosa, o sea, vi esto, vi aquello. ¿Por qué? Porque todo lo que quieres aprender a ver en el reino espiritual, primero lo tienes que ver en el reino, en el área donde estamos, en el área física. Es algo como confuso, porque uno dice, ¿cómo que para ver lo espiritual tengo que ver lo físico? Hermano, es que las cosas creadas, dice la escritura, que son sombra de lo que está allá en su presencia, de lo que está allá en el cielo. Entonces todo lo que está aquí en la tierra es una imagen o un reflejo de lo que ya existe en el cielo, en el ambiente espiritual. Y yo no puedo definir lo espiritual si no defino primero lo material. Entonces, por eso cuando él empieza la descripción dice, vi un hombre ceñido sus lomos vestido de lino fino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Pero en el verso 6 dice, su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos eran como antorchas, no eran antorchas, él no era un relámpago, pero parecía un relámpago, antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el color de bronce bruñido. Si me voy a la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su cara destellaba como un rayo, sus ojos ardían parecido a una antorcha, sus brazos y pies brillaban similarmente al bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Si te fijas, está usando puro lenguaje símil, puro lenguaje asimilable, es decir, esto se parece a aquello, era parecido a, tenía apariencia de, parecía tal cosa, tenía aspecto de, es decir, que no era eso, pero se estaba enterando Daniel que lo que él estaba viendo no era del reino físico, sino que era del reino espiritual. Ahora, ¿cómo entró Daniel en el reino espiritual? ¿Cómo entra un hombre? ¿Cómo entra una persona? ¿Cómo entra un cristiano a ese lugar? Porque otra vez, hermano, para poder escuchar la voz de Dios, yo tengo que primero abrir mis ojos espirituales. Los ojos espirituales es la fe. Los ojos espirituales es la imaginación. Eso le va a sonar a alguien como caray, como que la imaginación es algo raro. Pero fíjate bien, ¿por qué Daniel sí vio y los demás no? Cualquiera, dice la escritura, cualquiera que quiera entrar, diga conmigo, entrar en el reino, repítalo, entrar en el reino. Si yo quiero entrar en el reino, entonces la escritura me dice que tengo que ser como un niño. Cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos y no se hace como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Tienes que hacerte como un niño. Y si hay algo que caracteriza a los niños, si hay una característica que sobrepasa a todas las demás de los niños, es que los niños usan la imaginación mucho. Los niños tienen una imaginación vívida. Los niños pueden mover su brazo y decir que ahí llevan un carro y no llevan nada, pero ellos llevan un carro. Ellos pueden extenderse y brincar del sillón hacia el piso y decir, estoy volando. Y en su cabeza, en su mente, en su espíritu, en su interior, ellos están volando. Ellos están entrando a un nivel distinto que nosotros todo el tiempo. Ellos pueden imaginar cosas. Ellos pueden verlas, vivirlas, sentirlas.
Es más, yo he visto niños que de pronto se carcajean y están solos. Y entonces dicen, es que estoy pensando en esto y estoy imaginando aquello y estoy viendo esto otro. Y tú le dices, caray, ¿y dónde está todo eso? Pues no está. Pero en su cabeza, en su interior, se vuelve algo real. Y fíjate bien, cualquiera que quiera entrar en el reino de los cielos, en el reino, tiene que ser como niño. Yo quiero entrar, como Daniel entró al reino, como Daniel entró a ese plano espiritual, así quiero entrar yo, así quiere Dios que tú entres. Y si algo caracteriza al niño, es su imaginación, su creatividad. Por lo tanto, tú te quieres hacer como un niño. Una de las áreas que tienes que mejorar, trabajar y expandir es tu imaginación. Me hace recordarme a lo que le ocurrió a Agar, la mujer que era una sierva con la que Abraham tuvo un hijo, porque Sara se desesperó, estaba haciéndose vieja, dijo, oye, yo ya me estoy haciendo vieja, tengo esta sierva, ¿por qué no te unes a ella? Y entonces tienes pues tu descendencia. A lo mejor Dios es la forma en la que quiere usar, pero eso no me voy a meter en el tema de por qué entraron en esa situación. El punto es que llegó un momento en que Sara se sentía celosa de Agar, y entonces le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Echa a la mujer con todo y niño, que se vayan. Y los echó Abraham, obviamente. Además, Dios se lo indicó. Y entonces los echa, se van, y esta mujer y su niño empiezan a vivir peripecias, empiezan a pasarla feo, ya no tenían quien los sostuviera, quien los atendiera, quien los alimentara, etc. Entonces llega un momento en que ella empieza a hacer diariamente, se nota en la escritura, lo puedes leer, que era algo constante, que ella empezó a derramar lágrimas, a orar, perdón, a dar una suerte de ruegos ante Dios. Pero Dios no la escuchó a ella. Curiosamente, un día ella agarró al niño y lo puso entre unos arbustos y se metió o se fue lejos a llorar y a decir, bueno, que se muera él, que me muera yo, ya no hay más que hacer, ¿no? A darse por vencida. Y dice la escritura que el niño lloró, y mientras el niño lloraba, bajó un ángel. Y ese ángel habló con Agar, y Agar alcanzó a escuchar la voz de Dios. Pero fíjate bien, aquí lo curioso de este tema es que dice en Génesis 21:17, dice, pero Dios escuchó la voz del niño. Escucha de nuevo, pero Dios escuchó la voz del niño. Di conmigo, la voz del niño. ¿A quién escuchó Dios? ¿A Agar o al niño? Por eso es importante entender que si yo no me hago como un niño, Agar podía seguir orando toda la vida y no iba a pasar nada. Agar podía seguir desgañatándose en la oración, llorando, gimiendo, moqueando si quieres, pero no iba a ocurrir nada, porque ella no estaba siendo como un niño. Ella de seguro estaba pensando más en lo que le había hecho la mujer, Sara. Ella de seguro estaba pensando en aborrecimientos hacia Abraham. Ella de seguro estaba sintiéndose abandonada. Ella seguramente estaba inmiscuyendo todos sus sentimientos adultos en ese proceso, y por lo tanto no podía ser escuchada. Pero el niño fue escuchado. El niño lo escuchó Dios. Y cuando Dios escucha, Él inmediatamente manda a su ángel. Él inmediatamente manda a su ángel. Di conmigo, Él inmediatamente manda a su ángel. Lo que pasa es que el niño pudo acceder al reino espiritual, cosa que Agar no pudo. Pero Dios escuchó la voz del niño, y el ángel de Dios bajó desde el cielo, y entonces le dijo a Agar, fíjate bien lo que tengo aquí. Esto es algo impresionante. Agar, fíjate bien, Agar hacía oración en el desierto cuando fue echada de la casa de Abraham, y su oración no fue contestada. El ángel vino a causa del niño porque él entró en una dimensión mayor. Él alcanzó a entrar al reino como niño. Cuando tú entras al reino, cuando tú logras acceder al reino, entrar al reino a través de tu imaginación, como un niño, tu oración primero es oída, número 1, y número 2, entonces eres tú quien afecta a tu alrededor.
y los que están a tu alrededor empiezan a escuchar la voz de Dios. ¿No es eso impresionante? A mí me emociona escuchar y ver esta bendición. Cuando tú logras entrar en el reino de Dios a través de tu imaginación, cuando tú dejas volar tu imaginación y dices, es que esto está en la Escritura, cosa que ojo no vio, cosa que oído no oyó, está preparada para mí. Yo solamente tengo que imaginarla. ¿Por qué para mí? Porque yo te amo, Señor, y la palabra dice para los que le aman, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo te amo y soy llamado de acuerdo a tu propósito. Yo creo firmemente que tú tienes la oportunidad de entrar al reino de Dios y empezar a sacar bendiciones. Cuando tú entras en el reino de los cielos como un niño, tu oración es oída. Por eso muchos podrían durar años haciendo la misma oración y no pasó nada. Pero otros hacen una sola oración y enseguida ocurre lo que necesitan. Enseguida viene la respuesta, enseguida baja el ángel, el servidor. Acuérdate que los ángeles son espíritus ministradores que vienen a bendecir, a apoyar, a ayudar, a salvar, a rescatar, etcétera, a proteger a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Es tu derecho de nacimiento, es tu derecho una vez que tú aceptas a Jesucristo. Si tú revisas el texto de nuevo, hermano, te vas a dar cuenta que la imaginación es la puerta de entrada a estas bendiciones. La imaginación basada en la Escritura. No solamente imagines cosas extrañas o raras o X, sino que te bases en la Escritura para imaginar y ver con tus ojos espirituales lo que está preparado para ti. Lo que quieres que ocurra en tu día a día, empiézalo a imaginar. Porque si no puedes verlo en tu imaginación, entonces no puedes traerlo a la tierra. ¿Por qué? Todo lo que ocurre en la tierra ocurre dos veces. Primero ocurrió en el ámbito espiritual y alguien lo tuvo que imaginar, y después lo ocurrió en el ámbito general, normal, natural. ¿Por qué? Porque esta otra persona vino y lo sacó de allá y lo trajo acá. Alguien tuvo que diseñar una mesa en su mente para después dibujarla y después generarla. Es algo muy similar. Tú tienes que generar esa cosa en el cielo, diseñarla, bajarla a través de tu oración, a través de tu ayuno, a través de tu aplicación de tu fe, y entonces traerla al reino de la tierra. Pero si no haces eso, tampoco vas a poder escuchar la voz de Dios. Hermano, tienes mucho trabajo que hacer. Empieza esta noche, orienta tu oración hacia la imaginación. Por eso la Biblia dice: todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si usted puede pensar en cosas buenas, agradables, justas, honestas y que sean de buen nombre, estas cosas vienen delante de usted, vienen siguiéndolo a usted, y usted podrá vivir una vida más llena, más plena, y lo que viene es mejor, porque podremos escuchar la voz de Dios. Pero este es un segundo paso. Recuerda, el primer paso, humillarse. Segundo paso, o separarse. Segundo paso es abrir nuestros ojos espirituales, porque si no vemos en nuestro espíritu lo que queremos, entonces no lo podamos reconocer. Y termino con esto. La razón por la que Daniel al principio empieza describiendo a un hombre es porque él lo que conocía era lo de la tierra. Y entonces ve a un hombre parado, pero no era un hombre, era un ángel. Y él vio su vestido y no era lino, era algo distinto, pero se parece a lino. Lo que pasa es que él no podía definirlo como un ángel, como lino, como oro, porque en realidad era algo más grande, era algo celestial. Recuerda que todo lo que está en la tierra es un reflejo de lo que está allá en el cielo. Espero que esta palabra te traiga bendición. Entra en ese reino espiritual, pero hazte como un niño. Mi deseo es que Dios te bendiga.